expectativa de Dominus y sé que será un instrumento en las manos del Señor, ¿okay? Para ayudar en este proceso de edificación, ¿okay? De la iglesia del Señor. A nivel mundial, porque ya hoy lo que se maneja en redes sociales o en internet, pues se puede escuchar en el mundo como tal. Así es que realmente es maravilloso. Bueno, adentrémonos entonces en esta última conferencia, esta última enseñanza. Vamos a continuar, ¿okay? Hablando de esta obra de gracia en el corazón. Retomamos allí nuevamente en Tito, capítulo 2, versículo 11, que es nuestro texto que hemos estado considerando y en el cual el apóstol Pablo declara y dice que la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Eso es lo que dice Tito 2, 11. Que esta gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres y que la manera o la forma como esta gracia salva, ¿okay? O produce la obra de Cristo en el corazón a fin de transformarnos a la imagen de Cristo es enseñándonos. Verso 12, enseñándonos, que nos enseña que renunciando o contradiciendo o negando la impiedad, los deseos mundanos, es decir, todo aquello que no tiene a Cristo como fuente, ¿ok? En nosotros debe ser realmente ¿qué? Crucificado, ¿ok? Así es que esa gracia es la que nos capacita, por eso es una enseñanza espiritual, ¿ok? Nadie puede negarse a sí mismo por sí solo, ¿ok? Necesitamos de la gracia y poder del Señor para poder llegar precisamente a eso, a renunciar a nuestra propia voluntad, pero también que la voluntad de Dios, que todo aquello que es de Cristo vaya tomando lugar y vaya tomando gobierno en el corazón. Por eso esa misma gracia que nos ayuda a perder una vida, también nos ayuda a ganar otra. ¿Ok? Eso fue lo que Pablo experimentó. Todas esas cosas que eran para mi ganancia las he estimado ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. ¿Ok? Para ganarlo, dije, a Él o a fin de ganarlo ¿qué? A Él. Y eso solamente es posible por medio de la gracia de Dios. Entonces, esta gracia de una manera concreta nos lleva a eso. Así es que consideremos, por favor, para continuar, las palabras del Señor. Y vayamos allí a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Estas palabras, estas verdades que el Señor habló y declaró, pues han quedado consistentemente registradas a lo largo del Evangelio. Lucas capítulo 14, ok, vamos a leer ahí del verso 25 al verso 27. Y dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. Y el que no lleva ¿qué? Su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Luego da unos ejemplos, ¿ok? Describiendo aquello y en el verso 33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. También el Señor hace esta declaración y dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 21, por favor. Dice, desde entonces, es decir, después que el Señor acababa de compartirles a ellos la revelación de quién era Él, ¿ok?
el Padre le ministra a Pedro, recuerden, cuando el Señor les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro declara y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿okay? Esto no es algo que procede de ti, ni tú te has enterado o tienes este entendimiento por tu propia sabiduría. No, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, ¿ok? Y así es que desde entonces, después de haber acontecido eso, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor le comparte, digamos, esta verdad a sus discípulos de lo que era necesario que aconteciera. Por eso usa esa expresión, le era que necesario que pasara. 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a ¿qué? A reconvenirle o comenzó a regañarle, ¿ok? Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto que te acontezca. El mismo Pedro que hacía un tiempo acababa de recibir del Padre, ¿ok? La revelación acerca del Hijo, que ese que estaba delante de ellos, Jesús de Nazaret, era que el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero él, verso 23, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres ¿qué? Tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿ok? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará, ¿ok? Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a mirar allí el versículo número 38 y 39. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, que no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, que la hallará. Marcos 8. Estos son diferentes narrativas de estas verdades que el Señor estableció. Marcos 8. Verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, observe que esta declaración o anuncio no era solo para los discípulos, llamando a la gente y a quién, y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿qué? A sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué? La salvará, ¿ok? Entonces, vemos que expresiones se repiten como el que quiera salvar su vida, dice, terminará ¿qué? Perdiéndola, pero el que pierda su vida, dice, por causa de mí o por causa del evangelio, ese la hallará, ¿ok? También aparecen expresiones repetidas en todos los versos que hemos leído como el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué implica negarse a sí mismo? Otra expresión que la encontramos repetidamente es tome su cruz ¿qué? Cada día, ¿ok? Y otra expresión es sígame, ¿ok? Los que ya llevamos cierto tiempo y recorrido en este camino del evangelio, pues hemos escuchado muchísimas enseñanzas muy variadas, por cierto,
de lo que significa negarse a sí mismo o de lo que puede significar tomar nuestra cruz que cada día. ¿Okay? Son montones de interpretaciones que salen a través de todos estos textos con respecto a esta realidad de la cual el Señor está hablando. Pero claramente es cierto que el hombre como tal ha desarrollado una clase de vida o un tipo de vida aparte de la vida de Dios. ¿Okay? Por eso la vida de Dios es una necesidad para el hombre. Esa es la razón por la cual el Señor apareció y dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, ¿ok? Y para que esa vida la tengan en abundancia. Si el hombre tuviese la clase de vida divina, entonces no habría necesidad que el Señor hubiese aparecido para traer esa vida o para impartir esa vida. Si lo hizo es porque el hombre ha desarrollado un tipo de vida que es totalmente ajena y es totalmente aparte de la vida de Dios, ¿ok? Así es que el llamado que el Señor estaba haciendo o el anuncio que el Señor estaba haciendo era un volverse, ¿ok? Es la esencia de la palabra arrepentimiento, ¿ok? Que es la expresión o la palabra griega metanoia y que etimológicamente de una manera literal traduce un cambio de mentalidad, pero jamás se puede producir un cambio de mentalidad si primeramente no nos volvemos al Señor, porque el cambio de mentalidad en cuanto a naturaleza no lo producimos nosotros, lo produce el poder de Dios. Por tanto, si nos volvemos al Señor, que es la esencia de ese arrepentimiento, y empezamos a participar de su luz, de su gracia, de su poder y de su espíritu, entonces esa obra de esa luz, poder, gracia y espíritu en nosotros produce un cambio de mente, ¿ok? Dejamos de ser dirigidos, gobernados y direccionados por nuestra propia mente natural, ¿ok? Que Pablo le llama la mente de la carne, y empezamos a participar de lo que este apóstol también ha llamado la mente de Cristo, ¿ok? La mente de Cristo, la perspectiva de Dios, el entendimiento que es de arriba, que es celestial. Así es que lo que estas expresiones nos están diciendo realmente es que hay una vida que el hombre debe perder y hay otra vida que el hombre debe ganar. Y cuando digo ganar, no me estoy refiriendo a ningún esfuerzo humano, terrenal, que el ser humano pueda hacer, porque esa es una vida que no está al alcance de él, ¿ok? A términos terrenales o naturales o de su esfuerzo propio. Es una vida que se le imparte por gracia y luego esa misma gracia va produciendo la obra, ¿ok? E incremento de dicha vida en el corazón. Así que cuando el Señor empieza a decir, el que quiera salvar su vida, se está refiriendo a su vida en lo natural, a su vida en la carne, a la vida de su propia voluntad, ¿ok? Aquella vida que se basa precisamente en una autojustificación, ¿ok? En querer lograr las cosas según mi propio entendimiento, ¿ok? Bajo la conciencia de un espíritu egoísta, donde el ser humano está buscando lo suyo propio. Pero ya se ha demostrado hasta la saciedad que vivir esta vida realmente es una expresión de muerte. Por tanto, el deseo y la intención de Dios es que el hombre llegue a perder esa vida para que pueda ¿qué? Ganar la verdadera vida, y esa verdadera vida es Cristo. Pero para llegar a esa experiencia, una vez más, una vida tiene que perderse y otra vida tiene que ganarse. La palabra que usa ahí, perder, implica destrucción completa, un morir, un perecer, una pérdida total que se empieza a tener, ¿ok? Hay un reemplazo completo de la voluntad nuestra por la voluntad del Señor. Entonces, negarse a sí mismo
¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con obediencia. Dígale que está a su lado, obediencia. La esencia de la negación propia tiene que ver con obediencia. Obedecer la voluntad de Dios y no ¿qué? Y no la nuestra. Obedecer la voluntad de Dios y no la nuestra. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a obedecer la voluntad de Dios y no la nuestra? ¿Cómo se logra eso? ¿De qué manera se logra eso? Y ahí es donde la gracia de Dios toma ¿qué? Toma lugar. Ahí es donde el poder de Dios empieza a hacerse evidente, ¿ok? Simplemente si el corazón del hombre responde a esa obra que Dios inicia en él y se vuelve al Señor, entonces la gracia o poder de Dios empieza a producir en él, empieza a levantar en él una nueva naturaleza, ¿ok? Una nueva esencia y una nueva sustancia que lo va a capacitar para que él deje de hacer su propia voluntad y entre a hacer la voluntad que del Señor. La negación propia no es un ejercicio que cada uno hace en su propia capacidad. No puede hacer eso, ¿ok? El tomar la cruz cada día no implica, ¿ok?, hacer algo en nuestro propio esfuerzo humano. Eso sería tanto como una penitencia o unas mandas que teníamos que estar pagando. No, el tomar la cruz diaria realmente son las acciones de obediencia que nosotros tenemos a la voluntad del Señor, dejando de hacer ¿qué? La nuestra. Y esto fue testificado por Dios, ¿ok? A lo largo del Antiguo Testamento, cómo Dios iba a producir esta obra en el corazón de cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor ahí al libro del profeta Jeremías, algo que estaba siendo anunciado, profetizado y declarado, ¿ok?, desde la antigüedad. En Jeremías capítulo 32, dice el versículo 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos ¿qué? Por Dios, ¿ok? Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré ¿qué? Les daré un corazón y un camino, ¿ok? Para que me teman perpetuamente. Ya eso empieza a describir una ¿qué? Una obra de Dios. Dios está formando en nosotros un nuevo ¿qué? Corazón. Les daré un corazón y un camino, ¿ok? Ya conocemos cuál es ese camino, ¿ok? Ese camino es ¿quién? Cristo el Señor. ¿Okay? Nos va a ser otorgado el don de gracia de Dios en su esencia, que es Cristo el Señor, el tesoro divino, que Pablo llama el don inefable, ¿ok? El regalo que ninguna descripción, ¿ok?, es suficiente, tan amplio, tan grande, en quien habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad y en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Cristo. Así es que les daré un corazón y un camino para que me teman, ¿cómo? Perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, ¿qué? Pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré ¿qué? Mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten ¿qué? De mí. ¿Okay? Esto lo que está describiendo es cómo Dios hace su obra en el corazón, cómo Dios puede empezar a producir en nosotros la pérdida de nuestra propia voluntad, pero también el brote o levantamiento de la voluntad del Señor. El escritor de Hebreos también lo certifica, ¿ok? De parte del Espíritu del Señor, y observen lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y habla en Hebreos capítulo 10 de lo siguiente.
Vamos a leer desde el verso número 15, por favor. Verso número 15. Y dice, y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes, ¿qué? Las escribiré. Claramente está hablando y testificando del pacto nuevo y vivo, ¿ok? No es el pacto antiguo, porque en el pacto antiguo las leyes de Dios estaban escritas externamente, en tablas de ¿qué? De piedra. Ahora dice que en este nuevo pacto Él va a escribir. No nosotros. Él va a escribir. ¿En dónde va a escribir? En nuestros ¿qué? Corazones. ¿Ok? ¿Qué va a escribir en nuestros corazones? ¿Y qué va a escribir en nuestras mentes? Su palabra, sus mandamientos. Por supuesto que habla de una palabra que es viva y una palabra eficaz. ¿Sí? Cristo va a ser establecido, Cristo va a ser fijado, impregnado en nuestro corazón. Cada palabra viva, cada palabra que vivifica va a ser establecida, sellada en el corazón de cada uno de nosotros. Y de esa manera, entonces la palabra empieza a producir ¿qué? En nosotros lo que solamente ella es capaz y puede ¿qué? Y puede producir. De esa forma, entonces, mis amados, la vida empieza a tomar relevancia en el corazón. Cuando empezamos a experimentar este poder de Dios en nosotros, empezamos a ser cambiados y empezamos a ser transformados. Nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Nuestras motivaciones empiezan a cambiar. Nuestros deseos empiezan a cambiar. ¿Ok? Todo lo que buscamos empieza a cambiar. Porque lo que está siendo verdaderamente cambiado y transformado es que nuestro propio corazón. Empezamos a caminar negándonos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Dejando de hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad ¿qué? Del Señor. Si humanamente, una vez más, queremos insistir en ese camino, lo sentimos como algo supremamente difícil, ¿ok? Al punto que resulta ser imposible, ¿ok? Empezamos a ver como que este camino fuera algo pesado, ¿ok? Demasiado pesado. Pero cuando empezamos a ver la realidad en el Señor, empezamos a ver que es diferente, porque Él nos dice, lleven mi yugo, que es fácil, y lleven mi carga, que es ligera. Algo entonces es diferente. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Y cuando el alma empieza a experimentar el descanso o el reposo, que es el Señor mismo obrando en ella, entonces allí empezamos a identificar que el yugo resulta ¿qué? Fácil, y la carga resulta ¿qué? Ligera. El amor de Dios empieza a tomar lugar en el corazón. Primera de Juan. Este amor empieza a tomar lugar en el corazón. Empieza a ser manifestado en el corazón. El fruto del Espíritu empieza a aparecer en nosotros. Y entonces consideramos lo que dice aquí el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5 versículo 2. En esto conocemos que ¿qué? Que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Pero nadie puede amar a Dios con su amor propio, personal o terrenal. ¿Ok? Le amamos a Él, dice el mismo apóstol, porque Él nos amó primero. Al experimentar el amor de Dios, al tener espacio en nuestro corazón para que ese amor vaya tomando lugar, entonces ese amor se hace real en los corazones y empezamos a amarlo a Él.
y empezamos a amar también a los hijos de Dios. Y dice allí, guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. Hay un fruto que ahora empieza a aparecer también en el corazón. Se llama la obediencia. No es un fruto humano, no es un fruto natural, no es un fruto de nuestra propia carne o voluntad. Es el fruto del Espíritu que se empieza a levantar, ¿dónde? En el corazón. Y dice, pues verso 3, es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Pero mire la consideración que el apóstol empieza a establecer. Dice, y sus mandamientos. ¿No qué? ¿No son qué? Gravosos. O sea, ahora los mandamientos de Dios no se convierten en una carga. Ahora los mandamientos de Dios ya no son algo pesado. Ahora los mandamientos de Dios realmente resultan en un deleite. ¿Ok? Porque así de esa misma manera es como el Hijo que opera y como el Hijo se manifiesta. Salmo capítulo 40, por favor. Salmo capítulo 40. Y vemos aquí el testimonio profético escritural del Señor con respecto a los mandamientos y con respecto a la voluntad del Señor. Dice Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, se me ha convertido en algo difícil. ¿No? ¿No dice así? ¿Cómo dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. ¿Y tu ley está dónde? ¿Y cuál es una de las glorias de este nuevo pacto? Escribiré mis leyes ¿en dónde? En vuestros corazones y en vuestras ¿qué? Mentes. Empezamos a ver cómo cuando la gracia realmente opera, el resultado de esta gracia en el corazón es que ahora los mandamientos de Dios, o sea, la palabra viva, la palabra eficaz que sale de la boca de Dios, ya no resulta algo pesado para nosotros. Ya no resulta algo difícil para nosotros, sino que se convierte en un ¿qué? En un deleite. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué? Me ha agradado y tu ley está ¿dónde? En medio de ¿qué? De mi corazón. Entonces esta verdad empieza a tomar lugar, esta verdad empieza a tomar evidencia en el corazón. El salmista dice en el Salmo 51, unos capítulos adelante, por favor, observemos lo que dice. Versículo 6. ¿Qué dice allí? He aquí que tú amas ¿qué? La verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Cuando esta realidad empieza a tomar ese lugar, empieza a tomar ese espacio en nosotros, cuando el Cristo empieza a ser revelado, cuando la luz empieza a alumbrar, cuando el corazón se empieza a volver y cuando ese corazón empieza a responder a la obra que Dios inicia en él, entonces el poder de Dios empieza a manifestarse en ese mismo corazón y empieza a producir en el corazón esa medida o incremento que Dios desea. Empezamos a experimentar exactamente todo lo que corresponde a la naturaleza del Hijo, a la naturaleza de Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Dónde empezamos también usted y yo a amar la verdad? ¿Dónde es que usted y yo tenemos que amar la verdad? ¿En dónde? En lo íntimo. Allí en lo íntimo es donde empezamos a amar ¿qué?
la verdad en nuestro propio ¿qué? Corazón. La verdad está tomando lugar, la verdad está tomando espacio, la verdad se está revelando en nuestro propio corazón y en lo secreto. ¿Qué hay más secreto que su propio corazón? ¿Qué hay más íntimo en usted que su propio corazón? ¿Ok? Allí entonces en lo secreto dice, me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. ¿Quién es esta sabiduría? Que se nos empieza a revelar. Cristo mismo. Entonces empieza a haber una obra interna, empieza a haber una obra en el corazón. La gracia empieza a producir en nosotros y es de esa manera como lo de Cristo empieza a crecer en nosotros, pero lo de nosotros empieza a menguar. ¿Ok? Una realidad empieza a ser formada y otra realidad empieza a ser ¿qué? Disipada, menguada, reducida. Esto es lo que la obra de gracia produce. Esto es lo que la obra de gracia hace en el corazón. Pero es evidente, es real, es contundente. No es que la gracia hablamos una cosa o otra cosa, pero no produce nada en el corazón. No, la gracia produce en el corazón y produce la pérdida de una vida y también produce el levantamiento de otra vida. Para todos ellos, esta obra de gracia fue evidente. Mira lo que dice el apóstol Juan, capítulo número 1 de su primera carta. ¿Okay? La primera epístola del apóstol Juan lo dice de esta manera. Primera de Juan 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a ¿qué? Al verbo de vida. ¿Ok? Tocante al verbo de vida. Esta expresión no puede pasar desapercibida, porque Juan está haciendo una referencia y la referencia es el verbo de ¿qué? De vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo el Señor. Entonces Juan está diciendo, señores, nosotros hemos oído a Cristo el Señor. Hemos visto ¿a quién? A Cristo el Señor. Hemos contemplado ¿a quién? A Cristo el Señor y hemos palpado con nuestras manos ¿a quién? A Cristo el Señor. Eso va mucho más allá del apóstol Juan decir que teníamos una relación natural o terrenal con Jesús de Nazaret. Porque a Jesús de Nazaret muchos lo tocaron, pero nunca tocaron a Cristo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda camino a casa de Jairo para sanar a la hija. ¿Ok? Y en medio de aquel recorrido hay una multitud que le oprime y le aprieta, ¿cierto? Y él se detiene y dice, alguien me ha tocado. Y Pedro de inmediato salta y le dice, Señor, no digas eso, no hagas esos comentarios porque la gente te aprieta, te toca. No digas eso. Como diciéndole, todo el mundo te toca, ¿por qué sales con ese tipo de comentarios? Pero Pedro no entendía lo que el Señor estaba diciendo. Y en ese gran amor y misericordia dice, sí, alguien me ha tocado, Pedro. He conocido que de mí ha salido ¿qué? Poder. Entonces la manera como todo el montón le tocaba y lo apretaba no tenía nada que ver con la manera como esta mujer tocó el borde de su manto. Porque ella estaba buscando una experiencia con el Cristo. Aquellos estaban emocionados con el personaje que veían. ¿Ok? Por eso muchos asumían, no, él es uno de los profetas, quizás es el que viene en el espíritu de Elías o en el espíritu de Jeremías, etcétera. Pero no tenían una visión de quién, del Cristo. Pero lo que Juan está diciendo es, nosotros hemos tocado al Cristo, al verbo de Dios. Estamos teniendo una experiencia ¿con quién? Con el verbo de Dios. Y esa experiencia, una vez más, mis amados,
trasciende lo natural. Trasciende lo natural. ¿Por qué? Porque han pasado 2000 años y usted y yo podemos tener una experiencia con el verbo de vida. Aunque no tenemos a Jesús de Nazaret al frente que le podemos tocar. Pero podemos ver al verbo de vida. Podemos oír al verbo de vida. Podemos contemplar al verbo de vida y podemos palpar al verbo de vida. Porque Él es espíritu que da ¿qué? Vida. Es el espíritu vivificante y mora en nuestros corazones. Entonces podemos tener una experiencia real con Él. Y de esa experiencia es de la que Juan está hablando. El verso 2 dice, porque la vida fue ¿qué? Manifestada. ¿Ok? Y la hemos visto una vez más. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿qué? Se nos manifestó. La palabra es faneró. Se ha presentado en su verdadera esencia. Se ha presentado en su verdadera naturaleza. O sea, trascendía más allá del personaje que sus ojos naturales podían ¿qué? Ver. Ellos estaban experimentando la vida y esa vida se les estaba manifestando en sus propios corazones. Había una experiencia que no era emocional ni de sentimiento humano, no. Era una vida que estaba siendo ministrada por el Espíritu. Eso es lo que ellos están diciendo. Y luego en el verso 3 dice, lo que hemos visto y ¿qué? Y oído. ¿Qué era lo que habían visto y oído? Al Cristo. Al Cristo que estaba haciendo ¿qué? Real, que se estaba presentando de una manera real en ellos. ¿Ok? Un discernimiento espiritual había llegado. ¿Ok? La luz de Cristo les había ¿qué? Alumbrado. ¿Ok? Una realidad de la cual ellos nunca habían hecho o habían sido participantes, ahora estaban siendo ¿qué? Participantes. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también ustedes tengáis ¿qué? Comunión. ¿Con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es ¿qué? Con el Hijo. Entonces, también se les empezó a revelar que la base y fundamento de la comunión entre nosotros tenía que ser la medida de Cristo que estamos viendo, que estamos oyendo y que estamos viviendo. Y que en la medida que compartimos esa medida del Señor, entonces participamos de la común unión o de la unión de vida que solo produce ¿quién? Cristo el Señor. Y que en base a eso, entonces una verdadera comunión en Él se iba a llevar a cabo en cada uno de los corazones. Y luego dice, este es el mensaje que hemos oído ¿de qué? De Él. Observe, que hemos oído ¿de qué? De Él. Y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. ¿Y qué? Y no hay ningunas tinieblas en Él. Pregunto, ¿habían visto esta luz? ¿Ellos habían palpado esta luz? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es ¿qué? Luz. Él les dijo, yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que ¿qué? Tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Estaban experimentándolo. Estaban conociendo una medida del Señor. Esta medida se les estaba ¿qué? Revelando. Por eso dicen, la vida se nos ha manifestado. La hemos visto, la hemos ¿qué? Oído. Dios ha dado testimonio a nuestro corazón. Dios es luz, señores, dice. Y en Él no hay ninguna ¿qué? Tinieblas. Pero esta luz estaba produciendo en ellos. Esta luz estaba produciendo en ellos. Por eso dice en el verso 6, si decimos que ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Que tenemos que comunión con Él. Ojo, si decimos. O sea, si hacemos estas declaraciones,
diciendo, tenemos comunión ¿con quién? Con Él. ¿Y andamos en qué? En tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. O sea, está diciendo el apóstol Juan, señores, la vida, la experiencia de esta comunión en el corazón verdaderamente transforma el corazón. Va mucho más allá de declaraciones que podamos hacer. ¿Ok? La declaración más evidente y la declaración más contundente que estamos participando de esta vida, ¿cuál es? La transformación del corazón. Por supuesto que esta transformación no es una transformación instantánea, es una transformación que progresiva, pero que se deja ver, que está marcando una ¿qué? Evidencia, que es notoria, ¿okay? Que hay un testimonio espiritual, pero concreto, evidente de esta realidad. Por eso dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. O sea, el evangelio va mucho más allá de simplemente una declaración de palabras. El evangelio es el poder de Dios que nos cambia a su propia imagen. Esa es la esencia del evangelio. Y en la evidencia que Juan veía y veía desde la realidad del Espíritu, dice esto. Capítulo 2 ahora, vaya allí, versículos 7 y 8. Hermanos, 7. Hermanos, no os escribo mandamiento ¿qué? Nuevo. O sea, no os escribo un mandamiento neos, no escribo un mandamiento novedoso que apareció ayer. No. Este mandamiento es el mandamiento antiguo, tan antiguo que es eterno. ¿Ok? Este mandamiento que habéis tenido ¿desde cuándo? Desde el principio. Este mandamiento antiguo es ¿qué? Es la palabra que habéis oído ¿desde qué? Desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. ¿Verdadero en quién? En Él y verdadero en vosotros. Es verdadero en Cristo, pero ahora Juan está testificando y está diciendo, y también doy fe que es verdadero en quién? En ustedes. La pregunta es, ¿cómo Juan podía evidenciar que ese mandamiento de vida estaba siendo real y verdadero o verdad presente en esos corazones? Por lo que sigue a continuación. Porque las tinieblas ¿qué? Van pasando y la luz verdadera ¿qué? Ya alumbra. La pregunta es, ¿dónde iban pasando las tinieblas? ¿Y dónde la luz verdadera estaba alumbrando? ¿Dónde es que Dios quiere que su luz alumbre? Bueno, para refrescar solo 2 Corintios 4:6, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció. Ayúdeme, ¿en dónde? ¿En dónde? En vuestros corazones. Ese mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció. ¿Dónde resplandeció? En nuestros corazones. ¿Dónde es que Dios quiere resplandecer? En nuestros corazones. ¿Dónde es que Cristo quiere aparecer cada día? En nuestros corazones. ¿Dónde quiere ser revelado? En nuestros corazones. ¿Dónde quiere ser visto? En nuestros corazones. ¿Dónde quiere ser oído? En nuestros corazones. ¿Dónde quiere enseñarnos? En nuestros corazones, porque la transformación, ¿dónde la quiere hacer? En nuestros corazones. ¿Ok? Todo efecto que se produzca exteriormente, todo cambio que se produzca exteriormente, tiene que producirse primero interiormente. Interiormente. ¿Ok? Por eso es que si una mujer se pone 2 almohadas
y se las amarra bien y se pone su bata, no por eso está embarazada. Lo que tiene son 2 almohadas. Nunca va a parir, porque no puede parir. ¿Por qué no puede parir? Porque dentro de ella no hay algo realmente que esté ¿qué? Formado. Lo que tiene son 2 almohadas que le representan una barriga grande, pero no hay una barriga grande, hay 2 almohadas. ¿Me hago entender? Entonces Dios quiere operar y producir primero ¿en quién? En nosotros. Y cuando Él produce en nosotros, entonces lo que Él produce en nosotros se hace ¿qué? Evidente luego, ¿ok? En todas nuestras acciones, decisiones, voluntades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Juan está diciendo, así de esta manera me doy cuenta que el mandamiento es verdadero no solamente en Cristo, sino también es verdadero ¿dónde? En ustedes. ¿Por qué? Porque las tinieblas van ¿qué? Van pasando. ¿Dónde van pasando las tinieblas? En nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa que las tinieblas vayan pasando? Significa que ya dejamos de vivir según nuestra propia voluntad. Significa que ahora estamos ya no buscando lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo. Significa que ya no estamos operando para buscar el favor de los hombres, sino el favor de ¿quién? De Dios. Significa que ahora nuestra vida no está siendo gobernada por las cosas de abajo, sino que está siendo gobernada ¿qué? Por las cosas de arriba. Entonces, Juan estaba evidenciando que las tinieblas iban pasando, pero que la luz verdadera estaba ¿qué? Alumbrando. ¿Quién es esta luz verdadera? Pues Cristo el Señor. Lo que Juan está diciendo es Cristo está siendo formado en ustedes. Cristo se está levantando en ustedes. Cristo está enseñándoles a ustedes. Y una nueva realidad, la realidad de Dios está tomando lugar en sus corazones. Efesios capítulo 4. Entonces había una evidencia de transformación. ¿Ok? Había una vida de negación que se estaba produciendo, dejando de hacer la propia voluntad y aprendiendo a hacer la voluntad del Señor. Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él ¿qué? Enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? Que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la exhortación? Despojaos de ¿qué? Del viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Pero ahora hay un poder en nosotros que está produciendo ese ¿qué? Despojo. ¿Ok? Eso es lo que el Señor en su lenguaje llamó perder nuestra propia vida. Despójense de ese viejo hombre. Renuévense ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Observen, en la justicia y la santidad ¿de qué? De la verdad. O sea, lo que Dios produce en nosotros. El fruto de Dios, ¿en dónde? En el corazón. El levantamiento y el incremento de Cristo en nuestro propio ser. La medida de Dios tomando lugar en nosotros. Por eso, mis amados, la necesidad de cada día realmente poder tener un corazón, ¿ok? En el cual el Señor obre, en el cual el Señor opere, en el cual el fruto de la vida encuentre lugar. La medida de Dios vaya cada día en aumento, que sea como la luz de la aurora, que vaya en crecimiento, que nosotros cada día vayamos ¿qué? Menguando, porque de esa manera el fruto de Dios aparece en el corazón. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Ese fruto no es otra cosa
que el incremento de Cristo en nuestros corazones. Pero el incremento de Cristo en nuestros corazones siempre es proporcional a la pérdida de nuestra propia vida. ¿Ok? Siempre es proporcional. No es que Cristo se va incrementando en nosotros y la voluntad de nosotros también. No. En la medida que Él se incrementa, nuestra voluntad decrece. En la medida que vamos perdiendo esa vida vieja, la vida nueva se va ¿qué? Levantando. Pero esa es la obra que el Señor ¿qué? Produce. Por eso es que Él es el que en nosotros produce. ¿Qué produce el Señor en nosotros? El querer como el hacer. ¿Ok? Pero conforme a ¿qué? A su voluntad. Entonces cuando Pablo dice, Él es el que en nosotros produce el querer, no es nuestro querer. Es su querer. Él es el que en nosotros produce el querer. ¿Cuál querer? Su querer. Y el hacer. ¿Cuál hacer? Su hacer. ¿Su hacer en qué? En nosotros. ¿Okay? Ahí es donde realmente llegamos a ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda ¿qué? Buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es ¿qué? Agradable delante de Él. Entonces, ¿qué significa para nuestra vida práctica? ¿Qué significa estar en la gracia del Señor? Estar en la gracia del Señor significa estar dependiendo de Cristo. Estar en la gracia del Señor implica ya no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer su voluntad. ¿Okay? Estar en la gracia implica ya no vivir según la voluntad de mi propio yo, sino según la voluntad del Espíritu del Señor. Estar en la gracia es totalmente diferente a estar en la ley, ¿ok? Pero no caigamos en este error. Hay muchos que asumen y dicen, ahora estoy en la gracia y ya no estoy en la ley. Ok, pregunta, ¿por qué crees que ahora estás en la gracia y que ya no estás en la ley? Y la respuesta que he escuchado de muchos es, porque ya no practico ritos o figuras que en la ley antes se hacían. Como ahora estoy en la gracia, ya no las hago. Entonces, se tiene como la idea que el estar en la gracia y no estar en la ley es porque dejamos de hacer o de practicar algunos ritos o sombras o figuras que efectivamente eran propios ¿de qué? De la ley. Pero estar en la gracia es algo que es mucho más que eso. Estar en la gracia no es dejar de hacer unos rudimentos. No. ¿Cuál era la esencia de operatividad que tenía la ley? La esencia de operatividad que tenía la ley era la carne. Eso lo dice el escritor de los Hebreos. Dice, este primer pacto tenía que ver con ordenanzas de culto, leyes ceremoniales, comidas y bebidas, pero que todas eran acerca de la carne. Eso lo dice el capítulo 9 de Hebreos. Entonces, todo lo que se operaba en la ley era acerca de ¿qué? De la carne. Por tanto, la base en donde la ley caminaba se llama la justicia ¿qué? Propia. Porque la base de esa ley en operatividad era el que haga estas cosas vivirá ¿qué? Por ellas. Entonces, operar en la ley era operar en mi propia justicia. Operar en la ley era operar en mi propia sabiduría. Operar en la ley era operar en mi propio entendimiento para hacer mi propia ¿qué? Voluntad. Por eso el hombre siempre ¿qué? Fallaba y quedaba condenado por dicha ¿qué? Ley. Operar en la gracia, ¿qué significa? Significa operar en Cristo. Depender de Cristo, ya no depender de mi propia ¿qué? Voluntad, ni depender de mi propia sabiduría,
significa morir a esa vida vieja y experimentar el poder de resurrección de la vida que nueva, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Estar en la gracia, a diferencia de estar en la ley, no era que allá hacía unas prácticas y acá no las hago. Cualquiera puede dejar de hacer eso. Y ni siquiera conocer la gracia de Dios. Por eso es que Pablo dice algo interesante. Vamos a buscarlo ahí en Gálatas, por favor. Pablo dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es ¿qué? Crucificado a mí y yo ¿qué? Al mundo. Pablo dice, señores, mi interés por el mundo ha desaparecido. Y el interés del mundo por mí ¿qué? También. Es una obra que se ha producido ¿dónde? En el interior. ¿Ok? Yo no sé si aquí en México se dio aquella figura. En Colombia se dio por mucho tiempo, cuando habían fiestas como grandes, ceremoniales, carnavales que hacían en las ciudades. Entonces la mayoría de las iglesias evangélicas que hacían se iban para retiros para guardar o preservar a los hermanos para que los hermanos no se contaminaran del ambiente. ¿Ok? Y entonces se aislaban para que no fuesen ¿qué? Contaminados. ¿Ok? Pero el asunto es que la contaminación no se produce de afuera hacia adentro. La contaminación se produce de adentro hacia afuera. ¿Ok? De eso que sale y brota del corazón es que el hombre mismo se contamina. ¿Ok? Nosotros no vamos a perder el interés por el mundo, no porque nos aislemos del mundo y nos vayamos a unas montañas y nos encerremos en unas cuevas y nunca más participemos del mundo. No. Nuestro interés por el mundo se pierde cuando la vida de Cristo toma lugar y gobierno en el corazón. Entonces Pablo, aunque estaba y se movía en el mundo, ya el mundo para él había perdido todo interés y el interés por el mundo en él no existía, ni el interés del mundo para con él. Pero luego dice en el verso 15, diciendo, ¿de qué se trata realmente esto? Porque en Cristo Jesús, ¿ni qué? Ni la circuncisión ¿qué? Vale nada, ni la ¿qué? Ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación. ¿Por qué? Porque él está hablando de la circuncisión natural. En el contexto está diciendo que les estaban obligando, ¿ok? Al acompañante que él tenía para que se circuncidara según la ¿qué? Según la carne. Y Pablo está diciendo, señores, miren, esto no se trata de hacer una práctica externa o dejar de hacerla. Realmente en Cristo ni una cosa tiene valor, ni qué, ni otra tiene valor. Entonces la gente dice, estoy en la gracia porque antes, un ejemplo, usaba el aceite ungido, ¿ok? Para ungir y ahora ya no lo uso porque ahora tenemos la unción. Y la gente asume que el dejar de hacer eso es lo que lo posiciona en ¿qué? En la gracia. ¿Ok? Yo antes practicaba esto, pero ya ahora no lo practico. ¿Ok? No. Lo que tiene verdadero valor aquí es una creación nueva, es una creación ¿qué? Divina. Y en esa creación divina nos tiene que quedar claro que ni el hacer la práctica externa de un rito tiene ningún valor, como tampoco lo tiene el no hacerlo. El verdadero valor aquí está en una nueva ¿qué? Creación, algo que Dios produce en el corazón. Y quiero terminar con esto, el Salmo 110, que verdaderamente nos expone que es Dios el que produce esta vida y esta realidad en nosotros. Esta vida y esta realidad en nosotros. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa? ¿Cierto?
Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No sé a cuántos le pasó a muchos creyentes cuando oyen este versículo por primera vez, empiezan a mirar a la esposa. Wow, Señor. Yo sabía, bueno, lo sospechaba, pero ahora sí ya entendí, los de su propia casa. ¿Ok? Siempre pensamos en ¿qué? En lo externo. Nunca pensamos en los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Ok? Pablo le dijo a uno de sus hijos en la fe, cuídate de ti mismo y de ¿qué? Y de la doctrina. ¿Ok? Nuestros primeros enemigos no están fuera de nosotros. Nuestros primeros enemigos están dentro de nosotros. ¿Okay? Por eso la transformación interna, que es lo que Dios tiene que hacer. ¿Ok? Todo eso que se detalla allí de las obras de la carne o los deseos de la carne, eso no está fuera del hombre, eso está dentro de ¿qué? Del hombre. ¿Ok? Por eso los que son de Cristo, esta es la evidencia que empiezan a manifestar. ¿Ok? Han crucificado la carne ¿con qué? Con sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos. ¿Ok? El mundo no es algo que está afuera, el mundo es algo que está ¿qué? Dentro, está en el corazón. ¿Ok? Por eso cuando usted mira los deseos del mundo, son deseos que competen ¿a qué? Al corazón del hombre. Por eso ese corazón tiene que ser ¿qué? Transformado de parte del Señor. Tiene que experimentar la obra de Dios para que aparezca el reino de Dios. ¿Dónde? No afuera. Dentro del corazón del hombre. Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor, dice David, por una inspiración profética, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos ¿qué? Por estrado de tus pies. Recuerda aquella palabra profética, ¿okay? Que muchas ocasiones la escuchamos. Esto no es con espada, ni es con ejército, sino es con ¿qué? Con mi espíritu, dice el Señor. Claro que sí, es con su espíritu, porque se trata de la obra de ¿qué? De su espíritu en nosotros, ¿ok? No es una lucha, no es una batalla que nosotros llevamos a cabo humanamente o en nuestra carne o en nuestras fuerzas, no. Es esta realidad, así tal cual como David lo vio en esa realidad profética. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos ¿qué? Por estrado de tus pies. Una obra que el Señor hace. Luego el 2 dice, el Señor enviará desde Sión la vara de ¿qué? De tu poder. Sión, proféticamente hablando en la escritura, representa realmente la realidad espiritual, la iglesia del Señor. El Salmo 138 habla acerca de Sión. Dice, yo la he querido por habitación para mí. Este será siempre el lugar de mi reposo, porque siempre la he amado. ¿Ok? Por eso se nos habla del monte de Sión, la Jerusalén celestial, nos dice el escritor de ¿qué? De Hebreos. Entonces, Sión representa la presencia de Dios, el monte de Dios, la iglesia del Señor. El Señor enviará desde Sión, desde su presencia, desde su casa, desde su templo. ¿Qué enviará? La vara de ¿qué? De tu poder. ¿Ok? En el contexto de los salmos, esa vara del poder de Dios se llama cetro o vara de justicia. Salmo 40, ¿okay? Habla acerca de eso. La justicia de Dios. ¿Cuál es la vara o el poder de Dios? Su justicia. El reino no consiste en palabras, sino que en poder, pero no es comida ni es bebida, sino que justicia, paz y gozo, ¿qué? En el espíritu. Entonces, Dios enviará desde su presencia, desde su casa, desde su templo, la vara de ¿qué? De tu poder. La justicia que es de Cristo domina en medio de ¿qué? De tus enemigos. Dios haciendo la obra ¿dónde? En nuestros corazones para producir el incremento de la vida del Hijo en nosotros. ¿Y cuál es el resultado que esto trae? Verso 3. Salmo 110, verso 3. ¿Cuál es el resultado que esto trae? Tu pueblo se te ofrecerá ¿cómo? No amargamente. ¿Cierto que no dice amargamente?
sino como voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá placenteramente. ¿Cuándo? En el día de ¿qué? De tu poder. En otras palabras, mis amados, cuando en nuestro corazón le damos espacio a esta bendita gracia de Dios, que es su poder, presto para operar en nosotros y producir esa transformación, entonces la voluntad del Señor empieza a tomar gobierno, lugar y dominio en nuestro corazón. Y la vida en Cristo se convierte realmente en nuestro placer. Se convierte en nuestra dicha. Se convierte en la visión celestial que nos puede llegar a gobernar. Entonces es cuando podemos buscar las cosas de arriba, cuando nuestra visión deja de ser una visión terrenal y de abajo para convertirse en una visión que celestial, cuando la comida que anhelamos comer es hacer su voluntad y no la nuestra, cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y nuestra vida se convierte en una expresión y una manifestación de la realidad de Cristo en nuestros propios corazones. Amén, amados. Bueno, démosle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Dios, realmente cada día por la obra de tu Espíritu ser enseñados por ti, ser guiados y ser direccionados por ti. Nos encomendamos, Señor, a tu Espíritu y nos encomendamos a la palabra de tu gracia. Esta palabra es la que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que podamos cada día seguir abrazando tu verdad y seguir presentándote corazones, Señor, dispuestos, tiernos, en humildad y mansedumbre, para que tu palabra viva siga teniendo lugar cada día abundantemente en la tierra de nuestros corazones y podamos seguir experimentando la conformación a la imagen de tu Hijo y la transformación de nuestra alma a su propia imagen para gloria suya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.